Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cuando una persona nació con discapacidad, pero ha realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones, los fondos pueden negarle el reconocimiento de una pensión de invalidez alegando que la fecha de estructuración de su invalidez corresponde a la fecha de su nacimiento. Bueno, eso es una situación muy importante hablar de esto porque hay muchos fondos que han querido como de alguna forma hacerle el quite al reconocimiento de la pensión con tecnicismos. Recuerden que el derecho va más allá de los tecnicismos y más el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Está para proteger. Sí, efectivamente, porque es un derecho social, no nos podemos quedar solo con meros tecnicismos. ¿Qué es lo que pasa en la pregunta que nos están diciendo? Entonces, para responderles eso, primero tenemos que hablar de la pensión de invalidez. Recuerden que el sistema de pensiones, además de la pensión de vejez y de sobrevivientes, reconoce una pensión para las personas que son declaradas como inválidas. ¿Sí? Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, ¿sí? ¿Quiénes son considerados inválidos según lo que dice la norma? Pues son las personas que cuando se les realiza un dictamen de pérdida de capacidad laboral, se determina que del 100% de su capacidad laboral perdió el 50% o más. Entonces, cuando la persona en ese dictamen se establece eso, pues la persona ya queda pensionada. Si la persona no cuenta con el dictamen o el dictamen es inferior al 50%, pues no hay derecho a la pensión de invalidez a esta persona. ¿Listo? Ahora, para acceder a la pensión no solamente basta con yo cumplir con el 50% de pérdida de la capacidad, sino que también yo tengo que cumplir con un número de semanas, ¿sí? Un número de semanas previas cotizadas al sistema. ¿Listo? Entonces aquí es donde viene el meollo del asunto, porque resulta que la norma establece que las semanas, que son 50 semanas en los últimos 3 años, ¿sí? Tienen que haberse cotizado 3 años antes de la fecha de estructuración. ¿Qué es la fecha de estructuración? Es la fecha en donde la persona empezó a padecer la enfermedad que en este momento le significó la pérdida del 50% o más. ¿Sí? Eh, digamos, esa fecha es demasiado importante porque puede ocurrir que me pongan una fecha muy reciente y listo. Si me pusieron la fecha reciente, yo voy 3 años atrás y listo, y cumplí con las semanas. Pero si me ponen una fecha por allá lejana, puede que 3 años antes de esa fecha yo no cumpla con las 50 semanas. Si no cumplo con las 50 semanas, no me puedo pensionar. ¿Sí? Y esta es la situación, esta es la situación. Recuerden que la fecha de estructuración es la fecha que determinan en el dictamen, que es la fecha en donde la persona efectivamente perdió esa capacidad laboral o empezó con la enfermedad. Entonces ahí es donde viene el problema de la pregunta, porque un ejemplo, una persona con una enfermedad congénita, con una enfermedad que adquirió en el nacimiento, ¿sí? Pues entonces dicen, no, pues si él adquirió en el nacimiento, ¿cuál es la fecha de estructuración de la enfermedad? No, pues cuando nació. Y el problema es que si nosotros establecemos que la fecha de estructuración es cuando nació, pues nunca va a acceder a una pensión de invalidez porque la persona nunca va a tener las 50 semanas antes de esa fecha. ¿Sí? Esa es la situación que se ha visto, pero que gracias a la Corte Constitucional y a la misma Corte Suprema de Justicia se ha corregido porque por lo que les decía, no se le puede desconocer derechos a una persona por tecnicismos como estos. Entonces, ¿qué nos dijo la Corte Constitucional? La principal sentencia que nos habla de esta situación es la sentencia SU 588 del 2016. ¿Qué nos dice la sentencia? Ella nos dice que cuando se va a hacer el reconocimiento de la pensión, se tiene que revisar y evaluar el cumplimiento de los requisitos, pero teniendo en cuenta la enfermedad que tiene la persona. Dice la Corte que no podemos tomar la fecha de nacimiento como fecha de estructuración en este caso, porque la persona, si siguió realizando aportes al sistema, es porque tenía una capacidad laboral residual. ¿Qué es eso? Pues que la persona, a pesar de que tenía problemas de salud, por ejemplo, que no podía caminar, que tenía problemas cognitivos, en fin, cualquier tipo de discapacidad, a pesar de eso la persona siguió trabajando.
¿sí? Y esa persona, debido a que trabajaba, pues hizo aportes al sistema. Eso se llama capacidad laboral residual. Entonces la Corte dice, mire, si esta persona realizó aportes a pesar de su enfermedad, quiere decir que siguió trabajando normal, discúlpenme, siguió trabajando normal, ¿sí? Sin ningún problema. No podemos decir que la capacidad laboral la perdió desde que nació. Entonces, la Corte dice que se debe tener en cuenta eso. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las condiciones específicas de la persona que lo está solicitando, la enfermedad que tiene, mirar la historia laboral, ¿sí? Tener en cuenta esos aportes que la persona hizo con esa capacidad laboral residual, ¿sí? Y por lo tanto, entonces dice la Corte que la fecha de estructuración, o sea, esa fecha que vamos a tener en cuenta para decir 3 años antes que se cumpla con las 50 semanas, esa fecha no va a ser únicamente la fecha de estructuración, no va a ser esa fecha pues de nacimiento, sino que puede ser o la fecha en la que se hizo la calificación de esa persona, es decir, la fecha del dictamen, es que el dictamen salió hoy, entonces hoy es la fecha de estructuración 3 años antes, o puede ser la fecha en la que hizo la última cotización, ¿sí? Hasta, digamos que la persona cotizó hasta agosto del 2021. Listo, entonces de ahí hacia atrás contamos 3 años. Si nos vamos 3 años atrás a mirar las 50 semanas, pues porque se entiende que si la persona estaba haciendo aportes al sistema es porque contaba con su capacidad laboral residual. ¿Listo? O la fecha de la solicitud de la pensión. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos ha dicho la Corte, ¿sí? Porque, y todo esto lo hace precisamente en el análisis de que si una persona, el hecho de que haya nacido con, pues, con esta enfermedad cognitiva, siguió trabajando, significa que era productivo, laboralmente productiva. Ahí es que entonces determinar es cuándo fue que dejó de ser laboralmente productivo, la última vez que hizo el aporte a pensiones o la vez que hizo la solicitud o en qué momento fue que ya la persona realmente no pudo continuar con el trabajo. ¿Listo? Eso es lo que la Corte Constitucional nos ha hablado sobre las pensiones de invalidez y la fecha de estructuración en enfermedades congénitas.